Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a hacer un ajuste completo aquí con un amplificador de la línea TS, un amplificador TS800X4, un ajuste de su ganancia, porque mucha gente hace preguntas en las redes sociales sobre un ajuste más completo. Entonces vamos a hacer aquí un ajuste más completo a usar un multímetro. Vamos a ver, este es un opcional que es un osciloscopio, y aquí tenemos la radio con el pendrive que hablé en el video pasado. Voy a dejar un card aquí arriba donde hablo cómo hacerlo y todo. Entonces aquí tenemos dos pistas, una con 60 Hz y una con 500 Hz para hacer esto ajuste a 0 dB, muy importante. Entonces, primer punto, vamos a encender el sistema. Tenemos aquí un multímetro en la puente de los canales 1 y 2. Vamos a encender el multímetro, vamos a encender el osciloscopio. Vamos a poner aquí, muy importante para empezarmos, vamos a poner aquí los ajustes. Aquí, la ganancia en mínimo de los dos canales y la clave en full nos dos puntos. Muy importante para empezarmos. ¿Ok? Aquí vamos a definir que en el canal 1 y 2 vamos a hacer el corte para un bajo. Entonces vamos ya poner aquí la clave para low pass. Y en los canales 3 y 4 vamos a poner para los altavoces de puerta. Entonces vamos a poner la clave en high pass. Entonces ya está listo el ajuste de las claves. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ajuste de la ganancia en el canal del bajo. Entonces vamos a encender. Vamos a poner aquí en la pista 2, que es para 60 Hz. Vamos a subir aquí el volumen. Vamos a ajustar aquí el osciloscopio. Listo. Tenemos aquí los 60 Hz. Tenemos aquí 14 voltios. Aquí un punto muy importante. Este osciloscopio tiene una función que puede ver aquí, que puede simular una carga aquí, como es 4 ohmios, cual la potencia que tenemos aquí en watts. Entonces ahora, con los 14 voltios, tenemos 144 watts. Entonces podemos poner ahora aquí la ganancia para la tensión correcta. ¿Cuál es la tensión que vamos a tener aquí? Como en el otro video, son 400 watts veces 4 igual raíz cuadrada, son 40 voltios. Entonces tenemos que tener aquí 40 voltios para tener los 400 watts. ¿Ok? Entonces vamos aquí en la ganancia. Vamos a subir hasta llegar a los 40 voltios. Estamos muy cerca de los 40 voltios.
solo más un poco. Y 40 voltios. Perfecto. Ya tenemos aquí, con 60 Hz, 40 voltios, a cerca de 417 watts RMS a 4 ohmios, ya aquí en la fuente. ¿Ok? Entonces, para el bajo está listo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el mismo, pero en los canales 1 y 2. Para esto, sugiero hacer un punto importante. Vamos a apagar y vamos a cambiar de canal. Listo. Tenemos aquí el cambio de los canales ahora 1 y 2. Y ahora vamos a encender. Vamos a volver ahora para la pista 1, donde tenemos 1000 Hz. Entonces vamos aquí en el osciloscopio y vamos a cambiar también aquí el tiempo para vermos mejor. Perfecto. También vamos a ver a 4 ohmios porque la fuente, como hablamos en el otro vídeo, es 4 ohmios. Y vamos aquí también a ajustar para los 40 voltios, para tenermos la potencia máxima en los dos canales. ¿Ok? Entonces vamos aquí y ajustar la ganancia. Y listo, tenemos aquí un poco más, pero muy acerca del otro. Entonces aquí tenemos un ajuste completo, sin distorsión, con el amplificador. Entonces tenemos los canales 1 y 2 ajustados para un bajo, los canales 3 y 4 ajustados para los altavoces de puertas, todos ellos en su máxima potencia. ¿Ok? Aquí, en el volumen, ajustamos en el volumen 27, pero podemos ajustar en el volumen 26, 25 para tenermos una margen de volumen en las pistas, en las canciones que no son grabadas a 0 dB. Entonces, muy importante este punto. Hacer el ajuste, pero con un poco de volumen disponible para algunas canciones que no tienen este tipo de grabación muy altas. ¿Ok? Así como vimos, muy sencillo hacer los ajustes. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo. Y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.